Yasnaya, buenas tardes. Chun, 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 el sonido. Activa tu Ay, micro. disculpe, Ya. siempre lo olvido. Siempre Muy pasa eso. buenas tardes y qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, Yasnaya, muchas gracias. Gael, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Es un gusto estar acá y qué buen nombre de productora, porque pudo haberse llamado también producciones con lo que se pudo haber podido, Sí. ¿no? Pero Claro. no, qué bueno que es así. Pues eso es lo maravilloso de estos tiempos también, que uno puede hacer estas cosas y emprenderlas con total independencia y libertad, y eso hay que defenderlo Sí, completamente sí, sí. porque pues es algo que depende de un hilo a veces. Sí, así es. Gael, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema y qué es lo que proponen con esta serie documental? Pues sí, o sea, por eso el título, ¿no? Ujú, Es ujú. el tema que nos concierne a todos como seres vivos en este planeta, en este momento. Es un tema que es transversal, arborescente, que va, digamos, comienza quizás hablando acerca de la crisis climática que vivimos, acerca de la emergencia climática, pero que de ahí surgen muchísimas tangentes, muchísimas ramificaciones que tratan acerca de quiénes somos, de cómo nos organizamos, de qué queremos, de qué buscamos, de nuestra relación eh, con los seres vivos, de nuestra relación con nuestro entorno, del futuro, del pasado, del presente. O sea, es un tema importantísimo que tiene todas esas ramificaciones, y por eso es que emprendimos, nos pusimos a hacerlo, porque es una inquietud que creo que todos, y aquí sí, completamente todos y todas en el planeta, hemos estado con esta inquietud o esta ansiedad desde hace varios años, y quizás desde que nacimos, que empezamos a hablar primero de la ecología, ¿no? En mi generación le tocó como que ser de la primera generación que se habló de ecología. Luego se habló del cambio climático, ¿no? Y ahora ya se habla de la emergencia climática, y eso desde mi entorno. Y Ujú. desde mi entorno he tenido esa inquietud y vamos, esa urgencia ha sido lo que más sueño me ha quitado, la Ujú, verdad. ujú. Y es por eso que lo hicimos, y pues es por eso que empezamos a hablar con otras personas, digamos, con diferentes experiencias que nos enriquecen, y que no solo eso, sino que comparten la misma angustia, pero de una forma distinta también, y con algo muy importante que decir, que en este caso, por ejemplo, Yasna ya es quien digamos, nos trajo un pilar fuertísimo, digamos, una especie de línea importante de cómo abordar este tema por cómo ella lo ha vivido. Ujú. Y es un tema que es fantástico y es muy democrático, donde todos tenemos algo que decir al respecto. Es casi como hablar de los sueños, ¿no? O sea, todos tenemos algo que aportar, Ujú. y es importante que todos aportemos, porque justo lo que queremos hacer es que se encienda de alguna manera la conversación acerca de este tema, para que para que se meta en todas las mesas políticas, familiares, en todo nuestro haber, en nuestras relaciones y demás. Pero bueno, Yasna ya fue quien Ujú. nos trajo todo ese, pues sí, ese aluvión de riqueza para poder entablar y armarnos estos cortitos documentales. Gracias, Gael. Yasnaya, en Twitter he visto algunos comentarios, mensajes tuyos, y te pregunto, más allá de la preocupación general, espiritual, de un activismo que se está dando en muchas partes del país y de México, en el fondo este es un problema, algo así he leído en tus tweets, pues de la forma de un desarrollo capitalista que mientras no se muevan esas bases injustas de convivencia, pues seguirán este tipo de desarrollos económicos y empresariales dañinos para el clima y para la naturaleza. ¿Qué me dices sobre esto, Yasnaya?
Sí, bueno, pues como dice Gael, bien contenta de que podamos platicar de estos temas con todo este gran equipo, ¿no? Que hizo posible estos cortos y que ojalá podamos ir discutiendo como qué podemos hacer para empezar a hablar de eso, ¿no? Y en ese sentido, sí, como dicen los memes, ¿no? Así, en unos 200, 300 años de capitalismo y de revolución industrial nos acabamos el planeta. Pésimo servicio. Entonces, está totalmente sí involucrado con las ideas que tenemos de desarrollo, con el hecho de haber disociado, creo que sobre todo en Occidente y con el capitalismo, la idea de que somos también parte del planeta, o sea, como esta diferencia que está en esa tradición racionalista de la razón o la humanidad, la cultura y la naturaleza. Y entonces la naturaleza ya que se vuelve como un otro, ese otro pues ya lo puedes hacer insumo, recurso natural o mercancía. Y los recursos, si lo ves desde esa perspectiva, son finitos, o sea, es un poco antipráctico incluso bajo esa lógica capitalista. Y si no estamos discutiendo fuertemente lo que pensamos que es desarrollo, que es progreso o crecimiento económico, que además está en la agenda política todo el tiempo, ¿no? Hablar del PIB, del crecimiento económico, como si sí, los combustibles fósiles, por ejemplo, fueran infinitos y que es posible sostener eso, ¿no? Y eso está poniendo a la humanidad en una situación muy complicada, ¿no? O sea, lo que va a proveer es mucha muerte, pero además bien relacionada con la injusticia social, porque el segmento de la población que menos hemos contribuido están los pueblos indígenas a esta situación, somos mucho más vulnerables a esto. Entonces, sí nos afecta a todas las personas, pero hay una injusticia muy fuerte también en esa afectación, ¿no? Yasna, ya muchas gracias. Gael, para poder lograr empezar a, a atender este problema y encaminarse hacia una mejoría, ¿qué es necesaria? ¿La acción individual, la conciencia social o la actividad política que desde ángulos de gobierno, de congresos, pueda cambiar las cosas? ¿O una combinación de todo? Ese es el punto en el que estamos la humanidad, justamente en esa cuestión, en esa cuestión que en algunos casos podríamos interpretar como un atorón, ¿no? Porque es como, ¿qué tanto lo que yo hago aporta versus el macro, ¿no? Lo macro, que de alguna manera es lo que más contamina, versus el sistema de producción que tenemos, en donde evidentemente pues la contaminación pasa completamente a un quinto plano, ¿no? O sea, es como un excedente natural de la forma en que nos organizamos. Eh, y de cómo atenta además de una forma ontológica, quizás, con el concepto mismo de cómo nos hemos organizado estructuralmente y la historia que llevamos y que cargamos. Por eso es que no es un problema puntualmente o las compañías o los gobiernos o las personas o alguien que dijo que teníamos que hacer tal cosa. No, es una cosa que digamos, la humanidad ha estado envuelta en ese camino de alguna forma, y la narrativa imperante colonialista es la que ha triunfado y es la que justamente ha generado que esto se imponga, ¿no? De alguna manera. Entonces, es un tema que atenta contra nuestras bases, digamos, contra nuestros fundamentos principales, ¿no? Como nos enseñan así, de la misma forma que nos enseñan a compartir los dulces cuando somos chiquitos, ¿no? O sea, cuando somos niños nos enseñan a que hay que compartir, pues ahora con la pandemia nos están enseñando que no hay que compartir. O sea, si nos atendemos a las consecuencias de lo que está ocurriendo, es así de básico y obvia, digamos, la urgencia de lo que hace falta. Y pues, tal cual lo dices, son todos estos ejes los que de alguna manera se tienen que activar para que de alguna manera logremos encontrar soluciones, logremos encontrar algunas respuestas, otras preguntas, otras infinitas interrogantes que seguramente saldrán en el camino, pero para eso pues lo primero es conversarlo.
Lo primero es conversarlo y tener una conversación seria al respecto que esté dentro de la política definitivamente, porque el nivel de la emergencia ya llegó a tal grado que no es nada más una cosa acerca de un movimiento social que se organiza, una familia que hace tal cosa, una persona que hace... El nivel de la emergencia es tal que si no hablamos de esto a nivel macro y desde nuestra, pues sí, desde esta abstracción que abordamos como países y demás, no empezamos a hablar de este tema, pues entonces no vamos a cambiar el rumbo de nada, no vamos a cambiarlo en lo absoluto. No podemos confiar en que las empresas lo van a hacer por sí solas, porque al final de cuentas las empresas pues obedecen también a las, o sea, se supone que tienen que obedecer a las estructuras, digamos, de gobierno, ¿no? De esa otra estructura que es la que de alguna manera en la que estamos todavía queriendo confiar como la que nos va a sacar de este apuro. Entonces, por eso es que hay que hablar de ello, por eso es que hay que hablarlo y hay que organizarnos, como tal cual lo dice Yasnaya. Todo esto es un llamado a organizarnos desde nuestra pequeña escala, a exigir a que nos organicemos en una macroescala también. Gracias, Gael. Yasnaya, desde luego la participación y el empuje de Gael con su reconocimiento nacional e internacional le da una dimensión especial a este tipo de documentales que tendrán una mayor difusión y un mayor interés público. Pero, ¿cómo hacer para que este activismo no quede solamente en una expresión pues artística, bien elaborada, en una toma de posturas personales, pero cómo hacer, Yasnaya, para que esto se convierta realmente en un movimiento social y político que creo, tú me dirás, necesariamente tendría que chocar con grandes estructuras de poder político y económico? Sí, yo creo que como dice Gael, una parte importantísima es ponerlo en la discusión. Esto se ve como a veces solamente un tema que está sucediendo lejos o que solamente con manifestaciones ambientalistas europeas, etcétera, pero no algo como que está sucediendo en México. Sin embargo, sí está sucediendo. Es decir, este activismo del que queremos que se hable muchísimo ya está en diferentes partes de este país con muchas diversas iniciativas. Entre ellas en pueblos indígenas muy relacionadas con defensa del territorio. Y tan es fuerte este activismo que para callar a quienes están defendiendo, los están asesinando. Entonces, México es uno de los países en los reportes internacionales donde es mucho más peligroso defender un río, defender los bosques, defender la tierra. Incluso personas que han ganado el que le llaman el Nobel de la Ecología, incluso aún con ese nivel de reconocimiento no se salvan de ser asesinados. Entonces, estas otras, se nos ha planteado desde una narrativa más hegemónica que hay dos opciones. La opción es como seguir, por ejemplo, en la parte energética, que pues sabemos que casi el 70% de las emisiones de carbono vienen de los combustibles fósiles, de seguir apostando un modelo nacionalista basado sobre todo en combustibles fósiles, o bien el capitalismo verde, las empresas que están despojando también a comunidades, ¿no? Con supuestas energías limpias y, como decía por ahí una periodista, o sea, energías limpias en contratos sucios, ¿no? Entonces, ya hay gente que está haciendo ese activismo, ya existe. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar más masivamente de esto, y también porque eso pone en riesgo la vida de las personas, o sea, la vida de quienes están defendiendo. Entonces, no son estas únicas las dos opciones. Hay todavía esto de energía comunitaria, hay un montón de iniciativas que están ahí, pero que cada vez que están ahí, a muchas de esas personas, en la última década, más de 500 agresiones a defensores ambientalistas, defensores del territorio, y además muchas de esas agresiones terminan en asesinatos. Entonces ese activismo está ahí, pero tenemos que hablar de ello. Gracias, Yasnaya. Gael, ¿cómo aterrizas todo este proyecto y estas historias, experiencias y datos que están en El Tema, que es la serie web de documentales que están presentando? ¿Cómo lo aterrizas a una realidad política como la mexicana? Hay un Partido Verde Ecologista de México, muchas de las direcciones de ecología y secretarías de ecología han estado entregadas a este partido, por ejemplo.
Hay hechos graves como en Sonora con la toxicidad en un río por parte del Grupo México. ¿Cómo aterrizarlo en la realidad política tan complicada que se vive actualmente en México, Gael? Pues justo ese es el reto de la interpretación, digamos, de cómo lo vamos a hacer película, esto, de alguna forma. Y es pues nuestra chamba, ¿no? A eso nos hemos dedicado ya varios años. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos es primero, obviamente, transmutar esta inquietud hacia qué hacemos al respecto desde nuestro lado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, elaboremos unos cortometrajes que en ese momento además hubo también una liga muy importante y una referencia, pues, que fue algunos cortometrajes que hice de los cuales fui parte, pero que montamos ahí, que se llaman Los Invisibles, que no sé si te acuerdas, que eran sobre el tránsito de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Entonces quisimos hacer algo similar donde sean cortometrajes, digamos, de 10 minutos por allí, que se viralizaran, que estuvieran obviamente sin fines de lucro, ¿no? Que aparecieran y que existieran en las plataformas libres, gratuitas, para que todo el mundo tenga acceso a esto, para que se utilice como una herramienta de la discusión y de la conversación, pero sobre todo de señalar y subrayar la emergencia de lo que está sucediendo. Y tal cual lo dice Yasnaya, quizás debemos de comenzar diciendo, hay gente que ya puso el cuerpo y que está poniendo el cuerpo en esto, y es gracias a ellos que de alguna manera ahora podemos con mucha más razón hablar acerca de este tema con una emergencia completamente enfática. O sea, ya no hay medias tintas, y aquí ya no hay nadie de que, o sea, quien es negador, digamos, de la ciencia y de que está existiendo un cambio climático causado por la actividad del ser humano, no puede estar en esta conversación. No puede estar en una conversación sensata, digamos, porque no tiene sentido, la verdad. Creo que es más bien todas las personas que son conscientes de esto, que es la gran mayoría de la población mundial, por suerte, hablar acerca de este tema, encontrar soluciones a cómo se pueden cambiar estas cosas, pues bueno, traer toda esa inquietud a nuestro territorio. Y entonces elegimos varios temas fundamentales y los dividimos de esta forma. Agua, por ejemplo, nos fuimos a Chihuahua, donde hay un conflicto, una de las tantas zonas en México donde hay un conflicto fuerte con el agua. Luego nos fuimos a Monterrey, donde, y esta quizás es una primicia, bueno, quizás para ti, Julio, no va a ser una primicia porque tú ya estás muy enterado de estas cosas, pero quizás sí. ¿Sabes cuáles de las ciudades, y en algunos casos, en algunas partes del año, de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica? No, Gael, dime por favor. Monterrey. Con toda la industria pesada que hay ahí. Exactamente, con toda la industria pesada, las canteras, todo eso, acumula en los índices donde se mide la calidad del aire un nivel de toxicidad fuertísimo, ¿no? Y es algo de lo que no se habla, no conocemos, ¿no? Mucha gente no lo sabe, muchos en México no sabemos acerca de esto. Luego nos fuimos a la región carbonífera en Coahuila, tema importantísimo, el carbón siendo el mayor emisor de dióxido de carbono en el planeta, que es el dióxido de carbono junto con el metano, son los dos componentes que más calientan el planeta, ¿no? Que más aportan al efecto invernadero. Luego nos fuimos a Cozumel y a la región circundante para hablar acerca de los océanos. Luego nos fuimos a un lugar, bueno, que aquí seguro vas a adivinar, hablar de energía, ¿no? De energía petrolífera. ¿A dónde nos fuimos? A Tabasco. Eso, exacto, sí. Nos fuimos a Tabasco. Y luego de algo que también pasa completamente, es como uno de los temas importantísimos, pero que quién sabe por qué no nos fijamos y no le damos toda la importancia que debería de tener, porque es quizás el pilar de todo esto, que es la alimentación. El alimento. Nos fuimos a Jalisco, donde existe un auge fuertísimo de una agroindustria
que está destruyendo el suelo, básicamente un suelo muy fértil, ¿no? Y bueno, y contaminando las aguas y demás y todo. Entonces, agarramos estos temas y nos fuimos a lugares en particular donde esto estuviese, digamos, en crisis y donde seguramente hay en otros lugares, más bien hay en otros lugares donde esto también está sucediendo, pero nos quisimos enfocar así para abarcar eso y junto con el equipo decidimos que esa era la mejor manera de poder interpretarlo y ahí empezamos a armar una especie de historia alrededor de eso, de cómo abordarlo, con quiénes hablar, cómo enterarnos y ahí fuimos Yasna y yo como testigos de esto para encontrarnos con algo que la verdad es que siento que fue pues no sé, Yasnaya, fue un aprendizaje tremendo acerca de cómo la emergencia climática está afectando ya, en este momento, de forma muy, muy fuerte y muy puntual a México. Ya no es una cosa que sucede fuera y que no podemos encontrar y que al final de cuentas pues se hace más calor que bien porque no hay que usar chamarras, ¿no? O sea, no se trata de una cosa así, es ya un tema donde estamos viendo comunidades y digamos ya estados, o sea, a nivel estado, donde está siendo afectado de una forma completamente catastrófica. Y que estamos además, que las soluciones son enfocadas hacia el desastre también. Entonces, encontrar, a ver dónde está la esperanza detrás de todo esto. Vaya, vaya, vaya. Un panorama muy completo y en lugares muy especiales. Yasnaya, el Estado mexicano, ¿qué hace frente a esta realidad tal como nos la plantea Gael, que ya no es una cosa de ciencia ficción o de proyecciones al futuro, sino de una realidad palpitante en este momento, como ustedes lo saben muy bien, ambos, porque en todo el país hay una gran preocupación por la manera como se están devastando los recursos naturales, cómo se violan todas las disposiciones legales en la materia, la presencia de fuerzas represivas particulares, ejércitos paramilitares que acallan a los luchadores sociales y a quienes denuncian este tipo de cosas. ¿Qué está haciendo el Estado y cómo estamos como Estado y como sociedad frente a todo este tema, Yasnaya? Híjole, pues yo creo que la respuesta no es suficiente, ¿no? Tenemos diferentes, bueno, también depende de quién esté en la jefatura del Estado, ha cambiado un poco, ¿no? Pero al final no nos está alcanzando. Es decir, los mecanismos de protección a defensores no están alcanzando, no están evitando. Acaban de asesinar hace unos meses a un activista que protege el Río Verde en el Paso de la Reina. Aún con impunidad, semanas después asesinan a otro. En una población de 500 personas, 5 personas asesinadas. Entonces, eso significa que los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, derechos ambientales, no está funcionando. Algo está sucediendo ahí, cuando además la tasa de impunidad es arriba del 90% en este tipo de agresiones. Eso por un lado. Y por el otro, pues teníamos, por ejemplo, un modelo en el que las concesiones mineras se otorgaron de una manera impresionante y donde ha habido mucha resistencia. Entonces, aun cuando son grandes transnacionales o empresas extractivistas, estas están licenciadas por el marco legal del Estado mexicano, o sea, por eso se les da una concesión. Y también por otro lado, una respuesta que sea mucho más nacionalista, pero que le esté apostando sobre todo a combustibles fósiles, pues tampoco es la respuesta. Entonces, al final, y no solamente el Estado mexicano, lamentablemente incluso los estados que en el mundo han implementado más estas, digamos, medidas ambientalistas, es verdad que muchas de sus empresas están contaminando en otros lugares del planeta. Entonces es engañoso a veces pensarlo, ¿no? Es un asunto que no respeta fronteras, o sea, los ecosistemas no dicen hasta aquí porque aquí empieza otro país, sino es un asunto global y el capital es global y tienen estos marcos legales que pueden ser más o menos, que protegen estos intereses. En el caso de Magdalena Teitipac y de varios casos donde las personas se han enfrentado a la minera, o a las mineras o a proyectos extractivistas, luego es la fuerza pública la que reprime, o sea, la que está protegiendo. Y cuando no, se está apostando incluso a un modelo más nacionalista, pero también apostándole a crear más refinerías,
que en este caso, crear una refinería va en el sentido contrario de lo que tenemos que hacer para lograrlo, ¿no? Si sube más un grado más y no lo logramos, de verdad que la devastación de especies va a ser terrible y todas las luchas, o sea, la de las mujeres va a estar afectada por esto, porque las personas más afectadas son las más pobres y el 70% de la población en pobreza extrema son mujeres. Las mujeres tienen un papel fundamental, tenemos un papel fundamental en la producción de alimentos y sin embargo solo un cuarto de nosotras tenemos la tierra en posesión o en propiedad en el mundo. El asunto de la migración, al haber con la agroindustria escasez de alimentos, la migración se va a incrementar y sabemos las respuestas violentas que hay a la migración en la actualidad. El derecho de los jóvenes, el acceso a la información también, porque muchas de las tecnologías están basadas en litio con los celulares. Entonces, no hay movimiento, no hay fenómeno social que no esté enmarcado en esta urgencia que, como Pablo Montaño, el guionista maravilloso de estos cortos, dice, la urgencia es como si un volcán estuviera explotando en este momento, haciendo erupción. No da tiempo, no es como, espérame tantito. Tiene que ser una respuesta contundente, clarísima, rápida, porque si no, también sí, va a estar relacionado con todo el quehacer de la humanidad. Yasnaya, muchas gracias. Y como dice Yasnaya, nada más para abordar adelante, eso también, porque como dice Yasnaya, o sea, es una respuesta que tiene que llegar, pero justo tiene que llegar desde esta conversación. O sea, no le temamos, hablemos de estos temas, hablemos de verdad, francamente, que se rompa de alguna manera ese tabú también que existe y esa clásica justificación de todo que es el crecimiento económico o la creación de empleo digamos, la erradicación de la pobreza, porque también todo eso es tramposo de que al final de cuentas un combustible fósil que se va a acabar, va a cambiar todo esto de la noche a la mañana, las cosas. Bueno, o sea, nuestro país, casi lo que conocemos como México de alguna manera, gran parte se fundó y nos han dicho y nos lo han puesto en la escuela y todo el rollo, gracias a Pemex. O sea, Pemex ha sido un factor así importantísimo, es quizás de las victorias como país que tenemos, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues es una energía fósil que contamina, que se va a acabar y que al final de cuentas nos va a llevar o sea, ¿quién gana de esto? No está, tampoco es que el país haya dejado de ser pobre gracias a Pemex. O sea, tampoco es que vas a los lugares donde están las refinerías y todo, y no es que veas una riqueza abundante, y no es que veas una riqueza además así equitativa, ¿no? Vas a las mineras y lo mismo pasa, ¿no? O sea, no ves una riqueza esparcida. Claro. Entonces, hay algo que en el modelo mismo está equivocado, pero que hay que reconocerlo como tal y hay que no temerle también para poder hablar de estas cosas sin sentir que estamos de alguna manera pateando el pesebre, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de algo que es realmente importante y tenemos que hablarlo, tenemos que discutirlo, pues sí, como todos los temas que duelen, de alguna manera hay que encarar, hay que afrontarlo, hay que encarar, hay que hablarlo, y aquí no hay ni una sola persona ni un gobierno culpable. Esto es una cosa que ha sucedido y que hemos estado arrastrando desde hace mucho. Entonces, es importante que la conversación salga para que haya respuestas. Gracias a Gael y a Yasnaya, nos hemos echado media hora platicando suavecito, el tiempo se va de volada con temas como estos. Pero Gael, en los comentarios y en las preguntas que llegan en el chat de este programa hay algunos que preguntan pues qué incidencia o qué posicionamiento político tienes, por qué tu activismo y si esto puede devenir en algún tipo de golpeteo, así lo dicen algunos, hacia el actual gobierno, por ejemplo, o hacia los postulados de ciertos partidos. ¿Qué respondes a esto, Gael? Uy, no, es que creo que aquí mi preocupación es natural, es de ser vivo, uh-huh. de ser humano y como tal, tú,
Yasnaya, todos absolutamente tenemos derecho a opinar acerca de estas cosas y también tenemos derecho a interiorizarnos y curiosear en torno a estos temas, porque son los que, pues sí, son los que de alguna manera están marcando el rumbo de hacia dónde vamos y qué queremos, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras más me adentro en este tema, es quizás como la astronomía en cierto sentido. Mientras más me adentro en este tema, pues más me doy cuenta que va más allá de un reclamo puntual a un gobierno, a una cosa, a una persona, a alguien que no sabe comunicar esto, a alguien que no sabe hablar acerca de estas cosas o que no puede encarar buenas políticas en torno a esto. No, es muchísimo más grande. O sea, yo en esto creo, y creo que es algo que le pasa a todas las personas que se han interesado por este tema, es que me siento acompañado por el mundo entero. En el mundo entero existe esta preocupación, existe esta inquietud. Entonces, va más allá de eso y la verdad es que no lo bajaría a una discusión acerca de mi posicionamiento político al respecto, porque la verdad es que es como mi posicionamiento político al respecto es muy relevante en ese sentido. Uh-huh. Siento que es muchísimo más, o sea, los temas son lo que son y obviamente creo eso sí, que todas las voces tienen que estar incorporadas en esta discusión, excepto los que no creen en el cambio climático, porque pues con los que no creen en el cambio climático, pues no hay nada que, o sea, no se puede, no puedes conversar, ¿no? Uh-huh. Pero creo que todos, absolutamente todas, todis tienen que estar en esta conversación para poder lograr encontrar respuestas, y qué fascinante sería si pudiésemos hablar estas cosas sin tanta camiseta de equipo político al respecto. O sea, es algo que tenemos que solucionar y nos compete a todos. Gael, muchas gracias por esta oportunidad de conocer tus puntos de vista y tu participación en este proyecto. Lo aprecio mucho y gracias. Gael. Gracias. Gracias a ti, Julio. Al contrario, Gael. Yasnaya, muchas gracias por tu participación, por tus puntos de vista, por el trabajo que están realizando y que será puesto ya a disponibilidad del público el próximo 13, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, cada martes vamos a tener, ya este martes salió el tráiler y cada martes vamos a tener un episodio, ¿no? En ese orden tenemos, como dijo Gael, para recordar, agua, aire, carbón, océanos, energía y alimentos. Entonces, pues ahí para que porque como dice el nombre, es el tema, ¿no? Entonces vamos a hablar el tema. Vamos a seguir con el tema y vamos a entrarle desde nuestro espacio también a contribuir a la discusión de el tema. Gracias, Gael. Gracias, Yasnaya. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta Saludos luego. a todos. Gracias.